¿No? Hola pastor, mi nombre es Cristian Jesús, ¿cómo está? Ando con el pastor Juan Bautista, que me imagino que usted lo conoce hace tantos años. ¿Cómo es su nombre? Jovel Carrillo, Ávila. Joven Carrillo. Ávila. Oiga pastor, cuénteme de la termita, me llamó la atención, por eso estoy grabando esto, porque yo voy a aprender de eso. Mire, cuando la termita entra en una casa, Amén. la termita le hace daño y la casa se derrumba. ¿Por qué? Porque ya no resisten los pilares. Claro. Y en cuanto a la vida del hombre, es semejante a un edificio. Porque cuando el hombre se descuida, las termitas lo perjudican, que es el mundo. La tentación y el pecado del mundo. La tentación y el pecado. Entonces, el hombre está dispuesto a morir. Porque el pecado es muerte. Amén. Y la tentación trae el pecado y el pecado es muerte. Claro. Entonces, la vida del hombre, mientras no se cuide, las termitas lo van a perjudicar, que es el mundo. El pecado, Satanás. Sí. Las ofertas del mundo, como es hoy día todo tan fácil. Y el mundo va para allá. Pasos agigantados para allá. Sí. Entonces, la vida del hombre, se da cuenta usted, cuando encuentra Mateo capítulo 23, versículo 16, dice que los hombres corrieron por mar y tierra, buscando para poder entalar un monolito, y ese monolito se llama prosolito. Y una vez hecho el monito, dice el Señor que los hijos ganaron 2 veces más el infierno. 2 veces más el infierno. Significa que fueron mordidos por las termitas. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, y nosotros como pastores tenemos que cuidarnos. Cuidarnos nosotros. Debo ser buen testimonio. Porque si el día que nosotros descuidemos la responsabilidad como siervo de Dios, estamos propensos a perder. Amén. Eso es lo que hacen las termitas con el ser humano y con los edificios. Sí, pues yo le contaba, pastor, que yo conocí un matrimonio igual, que tenía hartos problemas. Él era un policía, un jefe de policía, y intentó suicidarse. Y él no hizo bien las cosas con su esposa, con los negocios. Tenía deudas también. Y en su casa yo lo fui a ministrar, le llevé el plan de salvación y les hablé mucho de Jesús. Y bueno, él terminó con ese espíritu de suicidio, porque la esposa lo vio con su revólver de servicio en el baño, a punto de dispararse. Y esto es para gloria del Señor, porque el Señor sabe que es verdad. Y en esa casa, pastor, entró la termita. Yo vi como en el poco tiempo, pastor, la termita se empezó a comer los muros, los pilares, y ya después ellos tuvieron que abandonar ese hogar. Ese hogar se destruyó como matrimonio, pastor. Y yo no quiero decir porque no recibieron al Señor. Estamos hablando de las termitas. Sí. Pero la reflexión que hace usted respecto de la termita, yo vi cómo la termita entró en esa casa, porque el hogar son las personas. Claro. Pero así también como entró la termita espiritualmente al matrimonio, porque terminaron separados con mucha violencia. Yo vi cómo la termita se empezó a comer la madera de esa casa, pastor, y ellos tuvieron que abandonar esa casa. Porque ya después pasó el tiempo, ella quedó sola, yo fui muchas veces a saludarla. Y ya ahí no se podía vivir. Mira. Ese es el trabajo de la termita. Es el trabajo de la termita, claro. Destruir lo sólido. Qué bueno, pastor, conocerlo. Igualmente, pastor. Saludarlo. Nosotros estamos aquí en la casa del pastor Juan Hugo.
Y que el Señor le bendiga, pastor. Igualmente, pastor. Yo veo en sus ojos mucho amor. Y veo un corazón muy dócil, un corazón muy humilde. Tiene una cara muy especial usted. Gracias, pastor. Un rostro de trabajo, pero también de mucha humildad. Un hombre de esfuerzo. Ahí andaba con sus herramientas usted. Sí, pues ando con las herramientas. Trabajando. ¿Y qué edad tiene usted, pastor? 88 años cumplidos. Amén. Ya a los 89 le tengo pisado 6 meses ya. Amén. 88.5. Ya, mi pastor. Ya. Bueno, yo le bendigo en el nombre del Señor. Amén. Una bonita reflexión respecto de las termitas, de cómo el pecado y la tentación, como bien dice usted, mi amado, la tentación no es pecado, pero entre la tentación y el pecado hay una línea tan delgada, tan invisible, tal vez más delgada que un hilo de coser. Y la gente a veces no se da cuenta que está en la tentación y pasa al pecado. Y ahí lo toma la termita. Y empieza a destruir no solo la vida espiritual de la persona, el cuerpo, a veces con alcohol, con droga, Todo. con mentiras, con vicios, con robos, con hurtos. Tantos nombres tiene esa termita. Y las personas caen en vergüenza, pastor, ante la sociedad, porque siempre usted sabe que la mentira va a ser descubierta. Sí, pues cuando es descubierta. No hay nada, usted no tiene cómo tapar eso. No tiene nada que pueda limpiar el prestigio, No. el testimonio, nada lo puede limpiar. Por eso que tenemos que ser cuidadosos con nuestro juicio hacia las personas. Y cuidarnos de la termita. Sí, pues, y es necesario. Es necesario que nosotros, los seres humanos, tenemos que cuidarnos de las termitas, porque lo hacen daño. Claro. ¿Cuántos pastores, discúlpeme, Amén. cuántos pastores han sido Atrapados por la termita. atrapados por la termita? Sí, Y no hay solución. no hay solución. Entonces nosotros todavía tenemos la solución en las manos, porque Dios alumbra nuestra mente para que nosotros no vayamos a caer en lo mismo. Amén. Y Él nos prepare cada día. Claro. Pastor, a mí cuando yo recién estaba partiendo al ministerio, un varón me dijo, cuídate de las 3 F. Las 3 F del pastor. La primera es la fama, porque trae egolatría, orgullo, hablamos distinto, nos vestimos distinto, ya no nos preocupamos de las ovejas débiles y empezamos a engordar como pastores. Yo eso lo he visto, pastor. Esa es la primera F, fama. La otra es la finanza. A veces los pastores son prosperados con el diezmo y usted ha visto lo que ha pasado. Sí. En vez de compartir el diezmo, porque el diezmo es de la iglesia. De la iglesia. La iglesia, el pastor tiene que tomar una parte, pero él tiene que dejar para la membresía. Tiene que hacer la canasta de la misericordia, él tiene que ir por las viudas, por los enfermos, él tiene que dar, el pastor tiene más que dar que recibir. La fama y la finanza. Y la última F, pastor, es la más terrible, la falda. Esa F sí que es peligrosa. Porque ahí ataca el demonio con las faldas. Hay que tener cuidado con los abrazos, con ministrar a mujeres solas. Por eso es que es importante que la mujer nos acompañe. Porque ese es el más peligroso. ¿Cuántos pastores caen por las faldas? Por la finanza y por la fama. Esas son 3 grandes termitas. Esas F. Y yo nunca me olvido de eso, de ese pastor. Yo estaba recién comenzando, siempre yo le digo a mis hijos y a mi esposa, le digo, las 3 F son peligrosas para el ministerio. Por eso Dios no se equivocó, pastor, en escribir sus mandamientos. Si empezamos nosotros a buscar en la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con tremendos problemas en cuanto a la vida pastoral. Amén. Si empezamos a buscar, tenemos en el Antiguo Testamento Ezequiel capítulo 34, después tenemos Jeremías capítulo 23, y por último, por segunda y tercera vez estamos
es Zacarías capítulo 11 y 13. Y el último es para el pastor Juan capítulo 10. Ay del pastor asalariado. Aleluya. Entonces, Wow. hay que cuidar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Qué hermoso, pastor. Esta reflexión que estamos grabando, el Señor nos trajo por este camino, lo vimos usted, ha sido de bendición conocerle. Gracias por su sabiduría, porque yo soy nuevo, a pesar de que no soy tan joven, pero estamos comenzando un ministerio nuevo y es bueno encontrarse con ancianos, hijos de siervos del Señor, que nos pueden entregar una palabra de corrección, de prudencia, de cuidado, un consejo, porque usted lo que hace conmigo me da un consejo. Y este es un canal mundial, este es un canal que tenemos nosotros que se llama Sembrando la Palabra al sur del mundo, y este video va a salir para el mundo. Así que hoy día usted está en el lago Ranco, pero capaz que después lo vean en Rusia. ¿De verdad? Bueno, así Así es la palabra. Somos sembradores de semillas y aquí usted ha puesto una semilla. Hemos hablado de la termita, del pecado y la tentación. Gracias, mi pastor. Ya, mucho gusto. Le bendigo en el nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias. Y muchas gracias y espero que no sea la primera vez que pueda compartir con usted su experiencia, pastor. Su sabiduría, que es tan linda escuchar en los hijos del Señor la sabiduría. Amén. Y no ser oído sordo, tener un oído sensible a lo que el Señor nos habla. Pero el Señor hoy día ha hablado a través de usted, pastor. El Señor ha hablado a través de usted. Amén. Él nos ha hablado a nosotros y le está hablando a la iglesia. Amén. Porque esto lo van a ver miles de personas, pastor. Así que gloria a Dios por eso y de encontrarlo en este camino. Amén. Gracias. En un camino. Ahí encontramos al pastor. Y justo en este camino angosto. En este camino. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Y pastor. bendiciones. Muchas bendiciones, pastor. Felicidades. Igual. Felicidades, pastor. Que lo pase bien. Muchas bendiciones. Dios sea su compañía en todo su trabajo laboral en cuanto sembrando la palabra de Dios. Muchas bendiciones.